Lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido oficio del Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la Ley 21.069 en materia de requisitos para postular a los beneficios que otorga el INDESPA. Y en segundo lugar, las excusas para asistir el día de hoy por parte de la Federación de Trabajadores de Planta de Proceso para Consumo Humano, FESTRACH. Esa es la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Me voy a dar la palabra. Quiero oficiar a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Directemar, también a Cernapesca y al Ministerio de Medio Ambiente por varias razones. Solo para contextualizar, nosotros el 25 de enero del año 2023 se generó un derrame de combustible, particularmente querosene, que fue ocasionado a propósito de una filtración de una embarcación que es de una naviera. Estamos hablando de la naviera Ultranav Limitada. Este buque tenía la denominación de Punta Angamos. Y esta naviera es proveedora de la empresa Copec. Esto pasó en la comuna de Caldera, en la región de Atacama. Y la verdad es que esto ha sido bastante complejo porque tuvimos varias semanas de toma por parte de los pescadores y pescadoras artesanales de la comuna de Caldera, tomas de carretera, donde también se puso en riesgo el abastecimiento de combustible para toda la región de Atacama. Hay informes de distintos servicios que han quedado en evidencia que efectivamente hubo una afectación no solo al medio ambiente, sino que también en los recursos marinos. Hay un informe sobre todo de Cernapesca que constata en sus conclusiones que hubo una mortandad significativa a muchos recursos en el borde costero, donde se generó justamente el vertimiento de este combustible. Y lo que nos llama la atención es que no hemos tenido ninguna voluntad ni disposición ni de la naviera ni de la empresa Copec para poder primero sentarse a dialogar con los pescadores y pescadoras, con las autoridades, que se han hecho intentos, pero intentos fallidos. Incluso yo creo que raya en lo absurdo cuando pasan este tipo de situaciones y empresas que son con espaldas financieras gigantescas, no existe empatía, ni solidaridad, ni compromiso, por donde además están instaladas para poder generar compensación o a lo menos reparación con el daño que éstas han ocasionado. Por lo tanto, a mí me preocupa porque no solo no se han querido sentar, sino que además hay una querella de Copec contra los pescadores y pescadoras. Y yo creo que esto ya es una situación bien insólita, de verdad que es como el mundo al revés. Y yo me permití hacer este punto en la Comisión de Pesca porque he recurrido a varias otras instancias y la verdad es que era interesante también visibilizar esta situación que muchas veces pasa desapercibido. Quiero pedirle oficio a Directemar a fin de que informe el estado en que se encuentra el proceso de investigación y le dé celeridad a este proceso de fiscalización y sanciones que correspondan aplicar a las empresas responsables. A Cernapesca para que nos informe respecto a las medidas realizadas con posterior a la emisión del informe técnico elaborado en marzo del 2023 y que informe respecto de los avances que se han tenido en la investigación penal que se lleva al respecto luego de que la querella penal este servicio ha interpuesto, Y también oficio al Ministerio de Medio Ambiente para que informe las medidas realizadas tendiente la dictación de una normativa de medición de los agentes contaminantes peligrosos, particularmente respecto de los compuestos orgánicos volátiles y los hidrocarburos poliaromáticos que son vertidos en el mar, y también normativa que permita medir la contaminación respecto de los organismos marinos.
Yo lamento que hayamos llegado a esta instancia porque pensé que el diálogo era la mejor forma para poder resolver los conflictos, pero pareciera ser que la vía judicial siempre es la que le conviene a las grandes empresas. Si es que podemos recabar el acuerdo para poder hacer envío de los oficios, diputado Badilla. Presidenta, compartiendo la inquietud que usted nos presenta, no sé, yo quisiera hacer una sugerencia. Pienso de que es una situación extraordinariamente grave, como usted lo ha descrito, y usted y yo sabemos que normalmente los oficios se demoran semanas y semanas y a veces meses y no son contestados. Entonces yo sugiero que en vez de oficiar, convoquemos a esta comisión a los destinatarios de estos oficios para la próxima sesión, de tal manera de que den respuesta en forma presencial, porque si esperamos que nos respondan el oficio van a pasar a lo mejor meses. Maravilloso. Al borde de la sensatez, siempre, diría Sergio Aguiló. Siempre, Presidenta, ahí no al borde, sino que... Bueno, ¿hay acuerdo para poder invitarlos en las próximas sesiones? ¿Nos adecuamos para que también exista algún espacio? Ya, muchas gracias, colega. Y creo que sí, yo creo que ambas cosas, por si acaso pasa alguna cosa, mandamos los oficios para tener el respaldo. Muchas gracias, colega. Les agradezco mucho la empatía por la región de Atacama. Ofrezco la palabra en puntos varios. Diputado, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Un gusto saludarla a usted y a toda la mesa. Presidenta, quiero aprovechar la oportunidad que está el subsecretario de Pesca y también el director de INDESPA. Un gusto saludarle y conocerle. Porque tenemos a la gente, especialmente a los algueros y algueras de la región, inquietos en relación al pago de la bonificación 2022, porque se me ha indicado que existen sindicatos y parceleros que no han recibido el beneficio. Eso en primer término, director. Y la otra consulta es, respecto al 2023, ¿cuál será la fórmula que se aplicará ya en relación a esta bonificación? Tenemos incertidumbre y yo creo que es importante entregar certeza a la zona, no solamente a la región de los lagos, sino que al país en relación a esta bonificación, porque qué pasará con los apoyos que se le otorgará para desarrollar su trabajo. Para ellos es muy importante. Nosotros hemos oficiado hace algún tiempo a la Subsecretaría de Pesca. Yo sé que han estado analizando la situación y creo que sería importante, quizá a través de la comisión, en este momento, tener una respuesta, o si no la tienen ahora, se puedan comprometer a entregármela en un plazo no tan prolongado, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado González. Bueno, aprovechar de saludar al subsecretario de Pesca y agradecemos también la presencia siempre del Ejecutivo en la comisión. Yo entiendo que tampoco estaba dentro de la tabla y si es que tienen la respuesta a mano, le damos el espacio para que se la pueda dar al diputado. De lo contrario, comprometemos para que se pueda hacer entrega de la próxima sesión de manera más formal. Subsecretario Julio Salas, perdón que no voy a. Subsecretario, le ofrezco la palabra y bienvenido a la comisión. Muchas gracias, diputada. Presidenta, perdón, y por su intermedio respondo la consulta del diputado González. Efectivamente, hemos estado preocupados desde hace ya algún tiempo de cómo responder adecuadamente a las necesidades de los algueros, no solo de Maullín, sino de toda la región de los lagos, en este caso, que reciben un beneficio vinculado al repoblamiento de algas en las praderas que trabajan. Si mal no recuerdo, director, el año pasado incluso se ejecutó el programa y hubo una lista de espera significativa de beneficiarios que no lograban ser cubiertos con los recursos del programa. Yo tuve oportunidad de interactuar con ellos en el último trimestre del año y acogimos su demanda y extendimos el recurso
para lograr cubrir a todo el universo de beneficiarios que habían solicitado el acceso al recurso durante el 2022 en términos de cobertura del programa. Para el 2023 se nos presenta una situación específica, y es que este beneficio fue establecido, este programa tiene una limitación en sus bases, que es que solo se puede otorgar para el repoblamiento de algas hasta por 5 años, es decir, quien cumple más de 5 años ya no puede ser beneficiario del programa. Y eso es un problema, porque la verdad es que estas personas siguen realizando la misma faena y labor de repoblamiento en las praderas de algas que trabajan. Entonces, lo que se ha resuelto, y esto lo vimos en el Consejo de INDESPA a planteamiento del director, lo que hemos visto es que existan para el año 2023 2 programas, uno específicamente de continuidad del programa anterior y otro que tenga como destino específico a aquellas personas que ya han cumplido los 5 años de ejecución y puedan tener, por lo tanto, otro objeto de atención en un programa específico para ellos. Y ha habido buena disposición de parte del Consejo para aprobar esa línea de trabajo, y por lo tanto es algo que esperamos que ejecute INDESPA el próximo año. Sobre la ejecución y pago de los beneficios 2022 y complementar cualquier cosa que yo haya señalado, le cedo la palabra al director de INDESPA. Por su intermedio, Presidenta, discúlpeme. Sí, no lo había saludado, director, don Leonardo Llanos. Bienvenido también a la comisión, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, tal como lo comentaba el subsecretario, se aprobó un programa que efectivamente va a ir a intervenir específicamente en la región de los lagos. El programa de acuicultura de pequeña escala se está dividiendo por zonas, porque efectivamente se entiende de que la acuicultura de pequeña escala, primero, la región de los lagos tiene el 80% de la acuicultura de pequeña escala a nivel nacional, y segundo, las realidades de la acuicultura de pequeña escala en distintas regiones también son distintas desde el punto de vista de los recursos que van a cultivar y sembrar, y obviamente las realidades también sociales. Entonces, en ese contexto se destinó este año ese programa especial para la zona norte, centro, sur austral y región de los lagos. Y respecto de los pagos que están pendientes, efectivamente hay un saldo que está pendiente de pago. La mayor cantidad de los pagos se ejecutaron durante el año 2022 y está pendiente porque ese programa básicamente de bonificación de alga plantea en la normativa, en la ley de bonificación, una particularidad: es que cuando las organizaciones o las personas individuales o acuicultores participan por primera vez, el pago es inmediato, pero cuando participan por segunda vez hasta la quinta vez, el pago se tiene que hacer una vez que se logra el medio de verificación. Y el medio de verificación, como lo plantea la ley, es la contratación de una consultoría que la contrata el acuicultor o la organización, y el acuicultor y la organización delegan esa tarea de verificación a esta consultoría, que lo que tiene que hacer es hacer una evaluación del área para identificar cuáles son los factores positivos que se identificaron respecto de la siembra de ese cultivo. Entonces, a veces las organizaciones, esto tiene que ver justamente quizás por el tema incluso de fondo que vamos a conversar, es que por la lejanía que está en el lugar, por la conectividad que tienen, muchas veces ellos ven que hacen la acción de siembra y de cultivo, pero desconocen quizás cuánto es el tiempo que se pueda tomar el consultor para entregar el informe. Y la mayoría de los pagos que están pendientes, estamos ahí conversando justamente con ese consultor, que, vuelvo a repetir, lo contrata la organización o el acuicultor para hacer la verificación de los factores positivos, y sobre eso después se paga la siembra. Estamos obviamente en esas reuniones con el sector. Muchas gracias, director. El diputado Romero me pidió la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a don Julio Salas, subsecretario de Pesca, a don Leonardo Llanos, director ejecutivo de INDESPA. Presidenta, el tema que usted planteó y que brillantemente mi colega Sergio Bobadilla sugirió invitar a los actores de esto, y fue brillantemente por su... yo también respaldé, quiere decir que hay tiempo. Entonces le quiero pedir con mucho respeto, mirándola a la cara, y estando el señor subsecretario acá, que por favor pongamos en tabla mi proyecto de ley que lleva 1 año, 1 mes de movilidad, lo discutamos y lo votamos acá, en la comisión. Si es rechazado, yo lo entenderé. Pero hoy día, y lo vuelvo a repetir,
el exdiputado y hoy día senador Núñez copió mi proyecto íntegro. La única diferencia es que le puso a él cuotas, o sea, estamos hablando de la movilidad de los tripulantes en las naves menores, de lo que ocurrió en Arica, ¿cierto? De esta gresca que hubo, esta pelea entre tripulantes, que le puso poner cuotas, o sea, que van a trabajar, por decir algo, 60% de la región y 40% de otra región. Yo creo que es nefasto porque va a generar más problemas. Pero independiente de aquello, Presidenta, le quiero solicitar que por favor nos demos fecha para discutir aquí en la comisión este proyecto de ley. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Romero. Todavía estamos en puntos varios y a propósito de este punto, subsecretario, no sé si usted quiera señalar algo. Yo entiendo que este es un proyecto que inició su discusión. Yo me di por enterada acá a propósito de lo que usted me comentó y me contextualizó en realidad de la tramitación del proyecto de ley. Por lo tanto, está en su legítimo derecho de que nos solicite en este caso a la mesa de poner en tabla el proyecto y entiendo que está en tercer punto de la tabla. Yo no sé si es que se tomó por acuerdo anteriormente, por lo tanto está en tabla, en tercer punto de la tabla, pero recuerde que siempre también depende de los tiempos con respecto a las urgencias que ponga el Ejecutivo, ¿ya? Pero sin prejuicio yo asumo esa responsabilidad, tomo nota de aquello y por eso no hicimos innovar en lo que ya se había comprometido en algún minuto y está en el tercer punto de la tabla. Dicho eso, diputado Brito, sobre el punto. Sí, sobre el punto, Presidenta, entendiendo también que el Senado está trabajando en un proyecto de estas características, no sé si le parece a usted, Presidenta, al diputado Romero, el integrante de la comisión, que podemos acordar enviarle un oficio a la Comisión de Pesca del Senado para que tengan en consideración en el debate lo que están realizando y que allí hay un proyecto presentado por el diputado Romero y que tiene el contenido que se adjunta al oficio. Muy buena propuesta, diputado Romero. Gracias, Presidenta, y decirle a diputado Brito, yo la semana pasada estuve en la Comisión de Pesca del Senado. ¿Ya? Estuve presente y toqué este tema. Es más, el próximo martes hay una comisión mixta donde espero poder también participar. Pero por favor, no sigamos dilatando el tema. Gracias, Presidenta. Perfecto. Pero ¿le parece de que mandemos, yo creo que una cosa no quita la otra, mandemos un oficio como Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, que se tenga presente que acá hay una iniciativa, una moción parlamentaria que estaba muy por antes de lo que ya sabía, un año antes del tratamiento del proyecto de ley ahí en el Senado, y que es legítimo también, ¿no es cierto?, que se haga ese reconocimiento a la autoría. Pero en términos procedimentales, lo que a mí me complica, diputado Romero, es que si se tramita allá, nosotros no tenemos ninguna facultad para poder pedir que se fusionen, pero es como el téngase presente. Pero entiendo que es también es para hacer ese reconocimiento de la autoría. ¿Ya? Vamos a... Acordado entonces mandar este oficio para que se tenga presente la Comisión de Pesca del Senado. ¿Más puntos varios? Perfecto. Vamos a pasar entonces a la tabla. Tenemos 3 puntos en la tabla. Y el primer punto dice relación con seguir con la tramitación de un proyecto de ley que está en primer trámite constitucional con urgencia calificado de simple, que modifica la ley 21.069 en materia de requisitos para postular a los beneficios que otorga el INDESPA, boletín 15730-21. Para el tratamiento de este proyecto de ley, inicialmente le vamos a ofrecer la palabra al autor de esta moción parlamentaria, quien es el diputado Jorge Brito, que agradecemos también el haber hecho presente de esta problemática, que entiendo que se está dando en todos los territorios, y para eso también están presentes el subsecretario de Pesca y el director ejecutivo de INDESPA, que ya les había hecho la bienvenida a la comisión. Diputado Brito, tiene la palabra. Y somos todos oídos. Presidente, ¿le ofrezco café, té o agua? ¿Qué le pasa? Está muy amable. Está muy amable, muy sospechosa esta situación. No, que yo lo tengo ahí. Es por los 90 años el PS, me imagino. Obvio. Diputado Brito. Muchas gracias, Presidenta.
Bueno, la verdad es que para mí es un honor que esta sea una iniciativa que primero que todo tenga un apoyo transversal y además también el apoyo del gobierno, porque el Estado de Chile hoy está en un problema que hay que solucionar respecto a que distintos rubros importantes de la economía tienen servicios que les prestan asesorías para el fomento de su actividad productiva. Por ejemplo, en el mundo campesino, INDAP es el servicio que le presta financiamiento y acompañamiento para el desarrollo de proyectos que le permitan mejorar su función, además también de reconocer el patrimonio que significan para el país. En el caso de la pesca, esto antiguamente era el Fondo de Administración Pesquero, el FAP, y el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, el FFPA. El asunto es que desde el año 2019, el INDESPA viene a reemplazar este servicio, el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura a pequeña escala, y viene a ser el principal organismo que le da apoyo a la pesca artesanal para el desarrollo de sus proyectos. Desde que se creó hasta la fecha, incluido también antes el antiguo fondo, han habido organizaciones, caletas, pescadores que han tenido dificultades para poder dar cumplimiento a la rendición de los fondos que el fisco les ha entregado. Es del todo necesario que el fisco siempre pida que los fondos se hayan gastado de buena manera. Eso es el resguardo de las finanzas del Estado y eso es un deber que la Contraloría le exige a todos los organismos públicos. Sin embargo, a nuestro entender, INDESPA en su funcionamiento no reconoció cómo es la idiosincrasia, la capacidad de gestión y además también de rendición de los organismos beneficiarios. En la práctica, y si usted lo permite, Presidenta, nos acompaña el director de INDESPA, nos puede contar a qué nivel de potenciales beneficiarios se encuentran impedidos de postular a los fondos. El año pasado en esta comisión se nos expuso el año antepasado por las antiguas autoridades de que el fondo iba creciendo en cuanto a disponibilidad presupuestaria, pero no habían beneficiarios habilitados para adjudicarse porque había muchos asuntos pendientes. Un caso, por ejemplo, acá en la región de Valparaíso, en la Caleta del Membrillo, nos contaba el sindicato que en su momento INDESPA llegó y dijo, bueno, ustedes podrían desarrollar una planta fotovoltaica acá. Para eso está esta empresa. El sindicato dijo, perfecto, desarróllenla. El problema es que la planta nunca quedó conectada a la red eléctrica, la empresa desapareció y el sindicato quedó imposibilitado de poder postular a reparar la grúa, mejorar el muelle, a una serie de proyectos que tenía la necesidad y el derecho. Sin embargo, las antiguas directivas también, porque mucho ocurre en esto que los dirigentes van cambiando, la antigua directiva, y al final esto se solucionó con recursos propios del sindicato. Ellos finalizaron el proyecto para de esa manera poder tener disponibilidad de poder postular a otros. Pero esa realidad nos han escrito del norte y del sur que afecta. Yo les aseguro que en sus distritos costeros hay sindicatos imposibilitados. Entonces debemos saber resguardar el buen uso de los recursos públicos al momento de solucionar y sanear esta situación. Sin un perdonazo, ojo, porque en esto aquí es importante establecer que hay que fijar los mecanismos para que en la eventualidad de que esos recursos hayan sido mal utilizados, alguien asuma la responsabilidad civil y eventualmente penal. Tiene que haber algo, pero no podemos no hacer nada. Y el proyecto de ley lo que propone, Presidenta, es modificar la ley que crea el INDESPA 21.069 en 3 términos, pero lo principal es para que los beneficiarios considerados que mantengan rendiciones pendientes o observadas de proyectos adjudicados antes de agosto del 2019, antes de la creación de este INDESPA, podrán postular y adjudicarse alguna prestación otorgada por el Instituto, siempre y cuando cumplan con presentar una declaración jurada y los demás requisitos que defina el reglamento. Esto es una propuesta. Yo le quiero, por su intermedio, Presidenta, manifestar que tengo la plena disposición a trabajar en torno a esta propuesta, pero lo que creo que no puede ocurrir es que hayan recursos disponibles para el desarrollo de la pesca artesanal y las caletas de Chile y que estos no se puedan adjudicar por haber tenido rendiciones pendientes y saldos que subsanar. Y con esto último, Presidenta, tan solo aquí señalar otro asunto que también va a ser objeto de alguna medida futuro, y es la necesidad también de mejorar, de tener
más y mejores equipos en INDESPA para poder acompañar todo el proceso y poder que cada peso que se invierte en la pesca artesanal signifique una mejora que sea sostenible en el tiempo y trascienda a todas las caletas del país. Eso es, Presidenta, cuando vengo a exponer. Agradezco por su intermedio al Ejecutivo y a los integrantes de la Comisión y las integrantes de la Comisión por la disposición que han manifestado a resolver este problema que afecta a la pesca artesanal. Gracias. Muchas gracias, diputado Brito. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo para que complementen también esta iniciativa. Yo creo que es importante saber cuál es la opinión de INDESPA, cuáles son las dificultades que se generan al interior de la institución en términos administrativos y por qué también toma justificación el tratar este proyecto de ley. Creo que ahí ustedes nos pueden decir con mayor propiedad las debilidades. Sí, por supuesto, diputado Romero. Darle a don Julio o a don Leonardo, si están publicados ya los concursos en la página web para mayor información de los postulantes y cuál es la modalidad. Porque si bien es cierto, yo comparto lo planteado por el diputado Brito, creo que soy firmante también de esta solicitud. Me interesa solucionar el tema de los pescadores artesanales del país en general y particularmente lo de la región del Biobío, que como los casos que planteó el diputado Brito, hay muchos allá también, pero me piden que consulte cuál es la modalidad, cómo lo van a hacer para postular y quiénes pueden postular. Perfecto. Subsecretario, don Julio Sala tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, valorar la moción que ha sido presentada por un número tan amplio de parlamentarios que me parece que reúnen a la casi totalidad de la totalidad o casi totalidad de la Comisión de Pesca a la fecha de presentación de este proyecto. Esta es una iniciativa, me importa destacar, que fue en algún minuto conversada y trabajada con los diferentes representantes de la pesca artesanal. Ustedes recordarán, por allá por el mes de agosto del año pasado, se suscribió un acuerdo de 20 medidas para el fomento y desarrollo de la pesca artesanal. Una de esas 20, para ser específico, la medida 13, planteaba en avanzar mecanismos adecuados administrativos y legislativos para la regularización de rendiciones pendientes. La forma de abrir el proyecto que ha planteado esta moción me parece muy acertada, porque finalmente lo que plantea esta iniciativa es que se pueda establecer un contenido específico en el reglamento del INDESPA para que efectivamente pueda facilitarse las rendiciones con criterios regionales, realidades locales, elementos socioculturales, es decir, otros factores que permitan atender la naturaleza de local para efectos de la rendición. Porque quiero definir un contexto básico. El FAP, cuando dejó de existir, ya traía una cartera de 11.595 millones de pesos que estaban en proceso de revisión. 11.595 millones de pesos, estamos hablando de esto, si mal no recuerdo, el año 2018. Si sumamos la totalidad, no solo los que estaban en revisión, sino que también los fuera de plazo, los rechazados, etcétera, tenemos un total de 22.000 millones de pesos que había el 2018 acumulados con rendiciones que no estaban, que no habían sido aprobadas. El 2018-2019 se implementa el INDESPA y cuando analizamos los números del INDESPA nos damos cuenta que solo en el periodo del INDESPA, además, hay otros 11.165 millones que están en revisión y si vemos el total de los números que están acá en discusión, hay alrededor de 18.000 millones que no están en la categoría de aprobados. ¿Por qué hago este énfasis? Porque cuando tenemos problemas
en el sector público para resolver los problemas de rendiciones pendientes, no le podemos imputar esos problemas a los pescadores artesanales. Entonces, quiero explicar en situaciones específicas dónde se sitúa este problema. Porque todos podemos plantear que en el tema de las rendiciones pendientes puede haber una situación irregular, alguien que no hizo un proyecto y simplemente... y esa efectivamente no podemos atender esa situación. Evidentemente no es posible no responder en el caso de que alguien haya tenido una mala fe en la ejecución de los recursos. Pero nosotros durante la discusión de la ley de pesca hicimos 151 encuentros en Caleta y les puedo decir que en la mayoría de ellos nos encontramos con ejemplos específicos de situaciones y voy a mencionar algunos. Por ejemplo, personas que se adjudican un proyecto para la compra de un motor fuera de borda y el proyecto dice que se tiene que comprar un motor de fuera de borda de 25 centímetros cúbicos. Pero resulta que las personas van a comprar el motor fuera de borda y al lugar donde venden el motor de fuera de borda le dicen, mire, ¿sabe qué? Tengo en oferta el de 50 centímetros cúbicos por menos valor que el de 25. Obviamente el pescador artesanal compra el de 50 centímetros cúbicos y cuando, estoy diciendo cifras, yo no soy especialista en motores, pero vuelve feliz con su motor, porque además tiene un motor más potente y no puede rendir ese proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto decía que tenía que ser de 25 centímetros cúbicos. Entonces ese es un ejemplo clásico que vemos en estos casos. Otro ejemplo típico que vemos en estos casos, se aprueba un proyecto por 25 millones, por ejemplo, para la compra, no sé, de un motor eléctrico o de un generador eléctrico para una planta de generadora de hielo, por ejemplo. Y una vez que se cotizan se llega a la conclusión de que los recursos, el valor aumentó. Pero en vez de pedir, en este caso la organización, nuevos recursos y decir que no tiene, bueno, hacen una cucha entre la organización y entonces no gastan 25 millones, sino que gastan 29 millones y pusieron ellos la diferencia. Y cuando van a rendir el proyecto es rechazado porque usted tenía que gastar 25, no 29. Y entonces, ese tipo de situaciones se repiten de manera sistemática en los proyectos que hemos visto tanto del FAP como del INDESPA. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto no es... Quiero ser bien enfático en esto. Nosotros nos declaramos nuestra disposición a enriquecer este proyecto con indicaciones para hacerlo más eficaz y focalizado al objetivo que se plantea. Pero es claro que el objetivo que se plantea no es la condonación de situaciones irregulares, sino que es hacerse cargo de los problemas en el fondo, proyectos que tenían términos de referencia extremadamente limitativos que obligan al momento de rendir a generar ajustes que no proceden. Incluso nos encontramos con la situación de que se ve impelido a mentir el quien va a rendir la cuenta. O sea, es al revés, el estímulo está puesto al revés. Acá pero es que como yo no puedo, tengo que falsear la rendición para ajustarla al contenido de los términos de referencia. Ese es el sentido de un proyecto de esta naturaleza. Por cierto, a mí me parece que hay situaciones que no son, que en una indicación que me parece además que nosotros como Ejecutivo podemos evaluar su ingreso, hay situaciones que no pueden ser consideradas, como por ejemplo, si alguien no entregó una rendición. Obviamente, no entregó una rendición, no hay nada que hacer. Pero hay otras situaciones en las que efectivamente a mí me parece que esto sí cabe ser considerado. Eso es lo que quería señalar en esta materia, por su intermedio, Presidenta, y me gustaría, si usted me permite, poder invitar al director del INDESPA que intervenga. Por supuesto. Director, ¿hay alguna palabra sobre el punto, diputado Berger? Aprovechando la inspiración que ha tenido el subsecretario en este tema, por su intermedio saludarle y saludar también, por supuesto, al director de INDESPA. La verdad de las cosas que voy a referir a los ejemplos que usted da, que a lo mejor son múltiples. La consulta que yo quería hacer en esta situación, verdad, que no hay en el fondo una mala fe, sino que
quizás un mayor aprovechamiento de los recursos, en el caso mismo que usted puso del motor, ¿no es cierto?, que a consecuencia, y también debemos ponernos en la situación que nuestros pescadores artesanales, muchos no tienen muchos conocimientos contables, financieros, etcétera, matemáticos incluso, y a lo mejor ellos por una oportunidad, en el caso que exponía del motor, encontraron que era una buena oportunidad y compraron ese motor por mayor cilindraje, en verdad, a un mismo precio. Y también el otro caso que usted también nos acaba de exponer, por la vía administrativa, esta cuestión no se puede regularizar, que tenemos que ir a la vía legislativa, pensando que a lo mejor la vía administrativa es un poco más corta, y claro, también estas situaciones que no son las que el mismo subsecretario dice, que por último hay organizaciones que no presentaron nada, que están muy fuera de las bases o de los requisitos que se exigen, pero en este caso, estos casos específicos, no sé, ir en la búsqueda de una medida más de carácter administrativo y más resolutiva en torno a la solución. Eso. Sí. No, está bien hecha la pregunta en realidad, porque también en algún minuto me lo cuestioné, pero efectivamente hay que irse a la legislación. Diputado Brito, para que nos ayude también a aclarar el punto. Gracias, Presidenta. Por lo menos en lo que respecta al trabajo que he podido realizar yo, antes de ingresar a este proyecto de ley fuimos a consultar, y lo que pasa es que se aplica, creo que es la circular 33 de Contraloría para todos los servicios públicos, que impide que cualquier persona, ya sea por INDAP, por INDESPA, por Corfo, Cercotec, FOSIS, cualquier persona que tenga un saldo pendiente sea beneficiaria de recursos públicos. Entonces fue por eso que, de hecho, yo hice las consultas en Contraloría y me dijeron, no, mientras no se cambie la ley, el Contralor no va a emitir una resolución específicamente para INDESPA. Eso fue lo que plantearon, los hallazgos que tuvimos cuando realizamos estas consultas previas. Muchas gracias, diputado. Subsecretario. Por su intermedio, Presidenta, sí señalar efectivamente las consultas que nosotros hemos realizado en esta materia son de la misma naturaleza, es decir, la Contraloría lo que ha planteado es esto se puede resolver hacia adelante, pero no se puede resolver hacia atrás si no hay una solución legislativa. Y quiero destacar en la gestión del nuevo director de INDESPA, que ustedes saben nos acompaña por alta dirección pública desde noviembre, ¿me equivoco? Desde noviembre del año pasado. Este tipo de situaciones no debiera seguir ocurriendo con los nuevos términos de referencia de los procesos concursales, justamente porque no condicionan las rendiciones a estas situaciones de hecho tan específicas. Claro. Y por lo tanto la solución hacia adelante es una solución sobre la base de un INDESPA más fortalecido, que es capaz de generar términos de referencia más robustos y que por lo tanto son capaces de ponerse en las diferentes situaciones que puede enfrentar un pescador artesanal. Pero hacia atrás, como bien señalaba el diputado Brito, el margen de movilidad que tenemos en el ámbito administrativo es reducido, y por eso es que a mí me parece muy atendible el proyecto, sin perjuicio de que, como insistía, me parece que podemos resolver algunas indicaciones que lo perfeccionen. Muchas gracias, subsecretario. Diputado, ya le dije, director, don Leonardo Llanos. Muchas gracias, Presidenta. Solamente como para acotar quizás la última consulta, señalar de que efectivamente, y hay un tema que quizás voy a mencionar, pero al no existir el reglamento del instituto, desde que se creó el instituto, 3 años, ¿cierto? No se creó el reglamento, pero es el reglamento el que debería definir las condiciones, ¿ya? Y como no fija las condiciones, lo que las fija son las bases de concurso, y las bases de concurso establecen una regla, y esa regla, por estricta sujeción a las bases que establece la Contraloría, no se pueden cambiar después que se desarrollaron. Claro. Entonces, por eso que es la regla que está en las bases de concurso la que limita cualquier modificación, o la que no permite, por la vía administrativa, tener una salida distinta. Y ahí, obviamente, lo que señalaba el diputado recién, la que la circular de la Contraloría también no permite establecer este tema. Solamente señalar un ejemplo, un poco a los tantos ejemplos que da el subsecretario, pero algo que es muy recurrente, que a las organizaciones se le da un plazo para ejecutar su proyecto. Por las condiciones que a lo mejor también acoge muy bien esta iniciativa, es que ustedes saben que el borde costero está
con cierto grado de desconexión, el trabajo de la pesca genera ciertas dificultades un poco para que los pescadores a veces atiendan en forma a desarrollar los proyectos en oportunidad. Y efectivamente basta que la organización haya ejecutado su proyecto, entregue la factura como corresponde, pero lo entregó fuera de plazo para que efectivamente nuevamente caiga en facultad de rechazo y por tanto queda en esa trampa de que no se puede resolver administrativamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Comentar obviamente que desde noviembre efectivamente hasta la fecha estamos ejerciendo un cargo de la dirección del instituto, un instituto que efectivamente un poco al primer diagnóstico nos encontramos quizás con que no tiene la fortaleza necesaria para poder desarrollar distintas temáticas. Estamos justamente en un proceso de construcción de distintos desafíos para mejorar obviamente la institucionalidad y entre ellos obviamente mejorar el fortalecimiento de la institución a partir obviamente del rediseño de la estructura orgánica. Hay una modificación del organigrama del instituto donde efectivamente no solamente está pensado en la mirada de fortalecer y darle más musculatura al instituto, por ejemplo, también un poco asociado al control de todos los procesos que se hacen internamente. De hecho, en el instituto no estaba reflejado en su organigrama, por ejemplo, el auditor, y no había auditor dentro de los 3 años. A partir del principio de este año ya tenemos un auditor, obviamente, que está ejerciendo todo el trabajo asociado a las matrices de riesgo y todo, obviamente, a las temáticas propias de la auditoría. También obviamente vinculado a las temáticas de las oficinas regionales, en la medida de que nosotros queremos fortalecer el instituto, no puede ser las oficinas regionales el patio trasero del instituto y por tanto son obviamente en ese sentido la primera fuente de conversación, de diálogo que tienen los pescadores artesanales a nivel territorial y por tanto tenemos que visibilizar las oficinas regionales dentro del organigrama, así está referenciado hoy día y eso nos permite obviamente desarrollar todo un plan también de contratación que estamos trabajando con la Dirección de Presupuesto, donde ya nos aprobaron una primera línea de contratación, fortalecimos obviamente la materia del ámbito administrativo, tenemos una profesional en el área de la subdirección administrativa con más de 20 años de experiencia de administración y así de esa forma también vamos caminándonos con varias contrataciones, fortaleciendo el área jurídica, que también nos permite de alguna forma ir dando cierto cuerpo en aquellos aspectos en que efectivamente la institución tenía cierto signo a lo mejor de riesgo institucional por todos los procedimientos que ustedes ya saben y por toda la cuantía de los recursos que el instituto también maneja. En ese contexto también estamos generando un mayor trabajo en el funcionamiento también del diseño de nuevos programas, nuevos instrumentos de fomento, conectando de mejor forma la normativa del instituto con todos los programas que se están desarrollando y en ese contexto también no solamente desarrollando nuevos concursos, sino que también desarrollando de mejor forma las bases de concurso y la forma en que se van a desarrollar la ejecución de los programas. Es ahí un poco lo que planteaba el subsecretario, que efectivamente quizá las bases de concurso incorporan aquello que la Contraloría establece en términos normativos y no sobreexige una exigencia en ámbitos de los procesos de rendición de gastos. Entonces, en ese sentido, también estamos armando una cartera programática en cada una de las distintas líneas. Recordar que el instituto también, no solamente en términos de ejecución, puede entregar recursos y aporte directo a las organizaciones o a los pescadores de forma individual, sino que adicionalmente también la ley le permite hacer licitaciones públicas, la ley le permite transferir a otras organizaciones de organismos públicos cuando es pertinente. Entonces, en ese sentido también los nuevos programas de concurso consideran una modificación tanto en aspecto administrativo, en la forma en que se van a definir el financiamiento y por tanto también estamos adicionando los temas de licitación pública. Hoy día la cartera programática está mirada obviamente de que la mayor cantidad de la forma en que se van a ejecutar los recursos públicos van a ir en algunos aspectos por licitaciones públicas, sin obviamente dejar de lado la entrega de aportes directos a algunas organizaciones, sobre todo obviamente con aquellos cuando existen proyectos de pertinencia, justamente un poco por los datos que planteaba también recién el subsecretario, y darle obviamente una mayor fortaleza. Si uno mira a las otras instituciones públicas, la mayor su proceso obviamente lo van desarrollando a partir de este mecanismo de procedimiento. En ese contexto estamos obviamente avanzando también con el reglamento del instituto para que efectivamente sea ese lugar, el espacio
donde estén obviamente todo el establecimiento de la normativa que permita obviamente tener una claridad también de cómo se va a desarrollar este tipo de sanciones, cómo se va a hacer el seguimiento y control de los proyectos. Entonces, en ese sentido también es necesario obviamente que el reglamento avance obviamente lo antes posible, y en ese compromiso estamos en esa materia. Estamos obviamente también trabajando también con las alianzas, con los gobiernos regionales. Hemos abordado también conversaciones con los gobernadores, en algunos casos con los consejos regionales, así que estamos también obviamente buscando alianzas estratégicas que permitan aumentar también el presupuesto hacia el sector pesquero artesanal y la acuicultura de pequeña escala, pero en alianzas con los gobiernos regionales. Obviamente por el desarrollo del instituto en este tiempo quizá ha habido una pérdida de confianza pública, también un poco una pérdida de confianza desde el propio sector pesquero. En ese sentido también la idea es recuperar, acercar el sector pesquero obviamente hacia los beneficiarios, hacia el sector acuícola de pequeña escala, y obviamente también un poco en ese sentido también estas alianzas con los territorios, con el diseño de concursos y programas regionales que tienen orientación de pertinencia regional, porque muchas veces los concursos que se construyen a veces a nivel nacional no tienen pertinencia respecto de la situación pesquera que se da en Arica, como aquella que se da en Magallanes. Por eso es necesario que los programas se rediseñen en sentido y en función del reconocimiento de las particularidades de los territorios. Por eso es importante también el desarrollo de esta alianza con los gobiernos regionales y con los programas especiales en esa materia. También un poco estamos trabajando materias también con otros servicios públicos. Tenemos una alianza que estamos conversando con FOSIS para poder desarrollar programas especiales en materia de enfoque género, y también estamos conversando con la Dirección de Obras Portuarias para hacer un programa especial de trabajo en las caletas, en el desarrollo de mejora de los puertos pesqueros artesanales a nivel nacional. En ese contexto también parte de la materia que conversamos en el Consejo es un poco la debilidad propia que también constituye el hecho de que el Instituto pueda hacer el control correcto y oportuno, la rendición de gasto. Por eso también se aprobó que todos los proyectos que van por asignación directa a las organizaciones tengan una asistencia técnica continua que les permita obviamente a las organizaciones apoyarse por esta asistencia técnica para que los procesos de rendición de gastos, tanto técnico como financiero, se puedan hacer en forma y en fondo de la forma correcta para que ellos no se vean perjudicados. En ese sentido también la idea obviamente también por parte del Consejo, y es parte de lo que se presentó, es que las licitaciones públicas, ¿cierto?, puedan ayudar de alguna forma en este contexto, pero también aquellos recursos que se entregan directamente como aporte a las organizaciones tengan obviamente esta asistencia técnica que es súper necesaria para que los pescadores y las pescadoras puedan obviamente apoyarse en esta materia y poder no caer obviamente en aquella incumplimiento del que estamos planteando anteriormente. En ese sentido, obviamente, el proyecto que se plantea obviamente que beneficia obviamente como planteábamos anteriormente a los proyectos que están en ejecución, los mecanismos obviamente que se van a resolver de los proyectos que se construyen a partir de nuevos concursos van a estar dados obviamente fortalecidos por la nueva forma del diseño de programa, por la nueva forma de ejecución, por la asistencia técnica continua que va a haber a los proyectos que se van a entregar a asignación directa, y obviamente por el fortalecimiento institucional que está dado obviamente por una mayor dotación de funcionarios, y también obviamente por el establecimiento de prontamente un reglamento que nos permita regir y reglar todas estas materias. Solamente un poco mencionar adicionalmente que yo trabajé 5 años en el Fondo de Administración Pesquero, posteriormente me tocó liderar 4 años más el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal. Posteriormente fui director regional de Cernapesca en la región de Los Ríos. Entonces, desde esa también experiencia, también pude trabajar directamente un poco en estas materias, en estos proyectos, y pude obviamente también tener un diálogo también muy cercano con todos los pescadores y organizaciones, y por tanto también conozco de muy buena forma las distintas situaciones, porque son esta situación un poco en la que ha llevado un poco tanto al FAP como al Instituto a las materias que estamos conversando. La verdad que no se explica solamente por un factor, hay una serie de múltiples factores, y por tanto quizás podríamos estar aquí generando una serie de ejemplos múltiples respecto de lo que ha generado esta materia, pero principalmente también hay que reconocer que el sector pesquero también se desarrolla
en sectores obviamente de difícil acceso, obviamente de baja conectividad, y donde efectivamente también el trabajo tanto de la pesca artesanal como de la cultura de pequeña escala tiene un esfuerzo también importante que hace que muchas veces justamente los pescadores desarrollan la ejecución de sus proyectos, pero obviamente no tienen las condiciones, la capacidad, el tiempo y obviamente las condiciones del entorno que permiten obviamente atender oportunamente, en forma y en fondo, a estas obligaciones que son más bien de carácter administrativa, técnica, y que en ese contexto quizás también ha faltado sin duda el fortalecimiento desde las instituciones para poder plantear acciones que vayan mejorando y subsanando estas brechas que indudablemente existen en tanto en la pesca como en la acuicultura de pequeña escala. Yo obviamente quizá un poco por los tiempos también de la sesión podríamos comprometer el envío de una minuta que a lo mejor pueda ir mencionando las cifras que planteaba el subsecretario y obviamente también un poco esa distribución por región y quizás también por beneficiarios, para que ustedes puedan también tomar una buena decisión y acompañar un poco a esa decisión la información respecto de cuántas son las organizaciones en los distintos estados que se encuentran, ya sea de rechazados o ya sea que no han podido entregar su rendición a tiempo, cuántas son las organizaciones, cuántos son los montos, cuál es esa distribución regional y obviamente también separados quizás también en un buen análisis respecto a lo que ha sido el FAP y respecto a lo que es hoy día INDESPA. Muy bien. Me ha pedido la palabra el diputado Bobadilla, solo para complementar, para tenerlo claro, a propósito de la solicitud que hace el diputado Romero, es información de las organizaciones que se les han rechazado, que la entregaron fuera de tiempo y las que no han rendido derechamente, como para hacernos el mapa completo, creo yo. ¿Les parece? Ya, diputado Bobadilla y luego el diputado Romero. Presidenta, lo primero, reconocer, tiene buena oratoria el director, Lo segundo, Presidenta, quiero partir señalando lo siguiente, que la idea del proyecto me parece, y quiero dejarlo en claro al principio porque hay cosas que me hacen ruido del proyecto. El primer ruido es el autor y promotor de él, ¿ya? Lo segundo, decir lo siguiente, y algo dijo el subsecretario. Yo creo que la inmensa mayoría de las organizaciones hacen hoy y en el futuro las cosas bien. Pero hay quizás un porcentaje menor que no las hace tan bien. Que no signifique este proyecto un perdonazo para aquellos que no hacen bien las cosas. Esa es mi mayor preocupación, y en eso tenemos que ser, creo yo, muy rigurosos. ¿Cómo implementar un mecanismo para que no tenga cabida el abuso? ¿Ya? Y en eso tenemos que ser súper rigurosos, y yo en la discusión en particular creo que tenemos que poner énfasis en algunas barreras para que no resulten beneficiados aquellos que pudieran estar abusando del sistema. Lo segundo o tercero, nosotros tenemos algo de experiencia en relación a los reglamentos. En este gobierno, en el anterior y en el anterior, en fin, muchos proyectos de ley que se dictan y que dicen que se remitirá ya a un determinado reglamento. Y pasan los años y esos reglamentos no se dictan. Entonces, una pregunta concreta, director. ¿En qué fecha usted nos puede asegurar de que este reglamento va a estar dictado? Porque dice, en algún tiempo podría ser. No, me gustaría que fuera un poquito más específico. ¿Cuándo va a tener el reglamento el INDESPA? ¿Ya? Eso. No, hay algo. Escuché mal al subsecretario, creo que lo escuché mal, cuando dice 18.000 millones de pesos, estoy bien, respecto de proyectos que están en proceso de revisión,
ya que no se ha dado el visto bueno, y si son 18.000 que están en un proceso de revisión, millones de pesos, eso es mucha plata. Entonces, ¿cuándo se va a terminar este proceso de revisión? Porque creo que es importante tener claridad, porque puede que a lo mejor muchos de estos 18.000 millones tengan plena justificación, y más bien por una cuestión burocrática, administrativa, no se le ha dado curso a la revisión. Entonces, me gustaría también saber cuándo se terminarían de revisar estos 18.000 millones para tener certeza respecto a lo que plantea nuestra distinguida presidenta, que quiere números. Eso. Muy bien, diputado Badilla, y luego el diputado Romero, y luego le damos la palabrita al subsecretario. Gracias, presidenta. Bueno, a ver, yo no sé si no entendí o no me respondieron si la página web ya está operativa con el informe de información necesaria para que los sindicatos puedan postular. Se me adelantó mi colega Sergio Badilla, también quería saber en este año que lleva el gobierno y en DESPA también, independiente cuando haya llegado el señor Llanos, ¿en qué va el reglamento? Me gustaría saber qué equipo compone el estudio de este reglamento y cuántos reglamentos son que están pendientes, qué convenio tiene con algunos gobiernos regionales. Me preocupa y me ocupa los tiempos también, señor Llanos, porque creo que... y termino con esto. De verdad, no tengo ninguna intención de hacerme el simpático con usted, pero quiero felicitarlo por el conocimiento que tiene de la pesca artesanal. O sea, no es un aparecido, porque a veces en todos los gobiernos llegan personas que creen que el mar se mueve porque tiene motor, o sea, no tienen idea por qué los peces avanzan. Y con la información que usted me entregó me deja tranquilo porque sabe de lo que estamos hablando. Creo que vamos a avanzar rápidamente en el tema porque conoce el tema. He dicho, presidenta, muchas gracias. Director, anótelo porque no es común del diputado Romero este tipo de reconocimiento. Diputado Brito, para darle la palabrita al subse. Sí. Tan solo señalar, por su intermedio, presidenta, que este proyecto es una moción que viene patrocinada por el diputado don Bernardo Berger, por el diputado Leonidas Romero, la diputada Clara Zagardia, la diputada María Candelaria Acevedo, el diputado Erika Edo, la verdad, incluso el diputado Calisto. Incluso. Entonces, es algo que es bastante transversal y yo creo que es reflejo de lo que queremos en esta mesa, independiente de los sectores, que es que si hay disponibilidad de recursos para el desarrollo y fomento de la pesca artesanal, esos recursos se puedan asignar, sean bien utilizados y eso significa una mejora de la pesca, una mejora de la economía, una mejora de la región. Entonces, yo quería solamente señalar eso y agradecer por su intermedio al subsecretario y al director de INDESPA, porque lo que han planteado hay plena sintonía, y declarar al director de INDESPA que yo creo que puede considerar en esta comisión, si están ustedes de acuerdo, que cada parlamentario y parlamentaria es un aliado en el objetivo que tiene INDESPA de fomentar el desarrollo de la pesca artesanal en los ríos, en los lagos, en Biobío, Maule, O'Higgins, Valparaíso, en todo el país. Así que esa minuta que comprometió va a ser muy útil para poder ponerle rostro, nombre y apellido a quienes eventualmente son beneficiados de este proyecto. Gracias, presidenta. Muy bien, diputado Brito. Subsecretario, ahora sí. Por su intermedio, presidenta, sí, efectivamente, quiero reiterar lo que señalé en un comienzo. Efectivamente, ver una moción de esta naturaleza que resuelve o que intenta o que propone una línea de trabajo para resolver la situación que afecta a pescadores artesanales de Arica, Punta Arenas, y que es presentada transversalmente por todos los diputados, es de verdad el tipo de trabajo que, por lo menos a lo largo de este año, yo he sentido que hemos sido capaces de hacer en la comisión, y como ejecutivo
yo lo expresé en la sesión anterior cuando se despachó la ley bentónica. Es muy satisfactorio ver cómo no solo se presentan mociones en común, porque además en esta moción está el diputado Calixto y el diputado Mauro González, que ya tenemos por lo tanto efectivamente la capacidad de generar este tipo de iniciativas y de votarlas y trabajarlas en común. Sobre las preguntas en específico, también hacer presente, efectivamente aquí estamos en la discusión o en la conversación en torno a una institución como el INDESPA, que es de importancia estratégica para la pesca artesanal, que en algún minuto se prometió en la discusión de la ley que iba a ser el INDAP de la pesca artesanal, y que hoy día la verdad es que es una institución que tiene una capitis diminuto evidente, de una institución que está efectivamente en una situación muy reducida para su... Está literalmente, después de 4 años, es una institución que sigue en gestación. Es como un embarazo largo el que tenemos aquí con el INDESPA. Y lo que ocurre con el proyecto con el presupuesto, por ejemplo, del INDESPA del 2023, es que hubo un especial énfasis en otorgar recursos para el fortalecimiento institucional del INDESPA, para lograr que pudiera reclutar los funcionarios que no tenía disponibles en leyes de presupuesto anterior, para poder poblar, como decía el director, las regiones, para poder poblar en las áreas administrativas, porque, y aquí voy exactamente al sentido de la pregunta que señalaba, cuando traemos arrastrada una deuda de 11.000 millones sin rendir, o 22.000 millones si consideramos todos los capítulos habidos por haber, y esto entra al INDESPA, los proyectos que entran al INDESPA y que tienen que después rendirse, entran a la cola. No sé si me explico. Entonces, obviamente se está trabajando en la rendición de un proyecto que fue presentado hace 4 años, y el proyecto que entró hace 2 años a rendición está en la cola. Entonces, eso genera que efectivamente haya literalmente una cola muy larga para resolver, y es una cola que me parece importante constatarlo, director. La verdad es que se puede resolver hacia adelante con los mecanismos que está proponiendo el director, pero no se puede resolver hacia atrás. O sea, no hay forma, habría que contratar un ejército de contadores, auditores, y un ejército de fiscalizadores de terreno, porque también les quiero señalar que el INDESPA no tiene el mecanismo que tienen otros organismos públicos, como por ejemplo en un minuto el FOSI tuvo, que es ir a ver el proyecto. Por ejemplo, yo me acuerdo al inicio del FOSI, uno iba a ver el carrito de sopaipilla en la esquina, le ponía un ticket al papel y entendía que el proyecto estaba ejecutado, porque el carrito de sopaipilla estaba funcionando en la esquina y vendiendo sopaipilla. En el sector de la pesca artesanal, esta verificación podría ser igual. Uno podría tener tener una rendición que no fuera de responsabilidad exclusiva de la organización, sino que el Estado tuviera un rol activo en la búsqueda de la fiscalización, y esto es muy posible. O sea, si es reparación de una embarcación, bueno, vamos a ver la embarcación y la reparación, vamos a ver el motor si está o no está. Entonces, eso es lo que no está presente en esta estructura. Y por eso es que, efectivamente, como bien se señalaba a propósito de números que el director ha comprometido, el total de los recursos que en su minuto ejecutó el FAP eran 43.000 millones, de esos 22.000 no están en la categoría de rendidos. Hay algunos que están en hay algunos que están en otras categorías, no sé si me explico. O sea, por ejemplo, de los 22.000 hay solo 11.500 que están en revisión, porque hay algunos 7.000, por ejemplo, que ya fueron rechazados, o que hay 322 millones que no se ejecutó el proyecto. Ya, esos casos evidentemente están fuera de cualquier conversación, y consta en el registro que no se ejecutó el proyecto, ¿eh? Pero los que están en esta cola de rendición, esos son los que están generando un problema hacia adelante a la institución. Porque no... Presidenta, brevemente, en mi
Sobre el punto, diputado estos 320.000 no salieron, esa plata están aposada en el servicio. Yo me estoy refiriendo específicamente al FAP. No, supongo en este caso que es al revés. Son proyectos que se adjudicaron y no se ejecutó el proyecto en el 2017 o 2018 cuando existió el FAP, porque el FAP es desde esa época. ¿Ah? En el 2017-2018 salió esos recursos y no se ejecutó ese proyecto y se verificó que no se ejecutó. Un tema importante ahí, por lo tanto, es ver si se recuperaron o no se recuperaron esos recursos. Eso es muy importante verificar. Y todo eso es parte de un tremendo problema que tenemos ahora con esto hacia adelante y hacia el pasado. Y lo que queremos es que vuelvo a decir, los problemas del sector público no los puede pagar el pescador artesanal. El pescador artesanal no se puede hacer cargo de que haya habido un mal diseño de un proyecto, no se puede hacer cargo de que no haya unas buenas bases de licitación. ¿Ah? Entonces, lo que necesitamos ahora es que el pescador artesanal quede liberado de esta especie de DICOM en que hoy día lo tenemos. Y como bien se señalaba, hay un instructivo de Contraloría que señala expresamente que hay que estarse a las normas que estaban presentes en esa manera y por lo tanto esto lo vamos a tener que discutir legalmente. La forma en que está presentada la indicación me parece muy bien porque lo que plantea es que esto lo discutamos en el marco que hay que discutirlo, que es justamente que sea un contenido obligatorio del reglamento. Y de hecho a mí me parece que es pertinente. En su minuto, si ustedes se acuerdan, este tema, probablemente ustedes no lo recuerden, pero se los hago presente, el diputado Brito lo presentó como indicación en el proyecto que resolvimos de financiamiento de las organizaciones de segundo y tercer nivel. ¿Recuerdan? Cuando lo presentó como indicación y le planteamos en ese minuto al diputado Brito que iba a complejizar un proyecto en que estábamos rápidamente, podíamos despacharlo y de hecho lo despachamos a ley en muy corto plazo, ¿se acuerdan? Bueno, entonces esto se viene arrastrando hace un momento, ha habido una iniciativa en relación a esto y ahora con este proyecto transversal, a mí me da la impresión, sobre todo escuchando a los representantes de la pesca artesanal, me parece que es muy importante, Presidenta, por su intermedio, que se escuche a los representantes de la pesca artesanal que han puesto una y otra vez la importancia de esta temática. Eso solamente señalar, y me parece muy importante que el INDESPA pueda efectivamente presentar las cifras para que sean de conocimiento general, porque vuelvo a decir, aquí han pasado diferentes actores como autoridades políticas y como funcionarios técnicos en cada una de las instituciones, y es un problema que se viene arrastrando, no es un problema no es un problema de la administración anterior, para decirlo es un problema que viene acumulándose hace mucho rato, y lo que proponemos ahora es hacernos cargo de la solución de este problema. Eso. Perfecto. Gracias, Presidente. Diputado Sergio Badilla. Yo quiero insistir en lo que dije al inicio. Yo creo que el proyecto está bien inspirado, el objetivo es claro y lo comparto. Pero, no sé si no estoy entendiendo bien. Aquí, lo que acaba de plantear el subsecretario, que hay una cantidad de miles de millones de pesos que se han rendido, pero no ha tenido la capacidad el instituto para la revisión. ¿Es así, secretario? O sea, subsecretario. Que no ha tenido la capacidad, que la cola es demasiado larga y que con este proyecto en definitiva vamos a resolver el problema. ¿Ya? Debo entender que definitivamente estos proyectos no van a entrar a revisión y con este proyecto superamos eso. Presidenta, por su intermedio. No. Si di a entender ese razonamiento, me expliqué mal, diputado. La situación es la siguiente. Cuando algo está en revisión es porque se analiza el proyecto y efectivamente si se aplica los términos en que está definido el proyecto, lo que va a ocurrir es que se va a rechazar.
¿Ah? Entonces, no es que no haya la capacidad para revisarlo, sino que, vuelvo a poner el ejemplo, el proyecto del sindicato que compró el motor de 50 cc está en revisión porque es un pecado literalmente rechazar el proyecto, pero la verdad es que no se puede aprobar, queda ahí en este limbo y no se puede aprobar porque si se aprueba está contra las bases, porque las bases decían 25 centímetros cúbicos. Entonces, no es que lo que está en revisión sea una cola que no se está, carpetas que no se ven, son carpetas que se ven, pero que van en un permanente ida y vuelta, donde la limitación es la restricción de las bases. No es, vuelvo a decir, quiero ser súper enfático en esto. A mí me parecería, y me representa, diputado, su planteamiento. Si un proyecto fue rechazado, no puede haber, o sea, si una rendición fue rechazada, no podemos tener una consideración con ese proyecto. Si un proyecto no se ejecutó, no podemos tener una consideración con ese proyecto. Y eso es algo que hay que tener muy claro al momento de la formulación. Pero lo que no podemos hacer son cientos las organizaciones que hoy día están en esta situación. Y, como ustedes saben, no pueden presentar proyectos de fomento. No pueden acercarse, no solo el INDESPA, no pueden presentar proyectos de fomento en Cercotec o en otras instituciones. Claro. ¿Ah? Quedan absolutamente restringidas y vuelvo a decir, la carga, y esto viene, vuelvo a decir, por años, la carga de de los problemas de diseño que se generaron en un minuto, hoy día la pagan los pescadores artesanales. Y lo que tenemos que hacer es, como bien está haciendo, creo yo, el director, es aplicarse 100% para que la carga no siga aumentando y por lo tanto tener términos de referencia adecuadamente hechos y, por cierto, dentro de lo humanamente posible, seguir abocándose a la resolución de aquello que se puede resolver. Pero no hay forma de que la boleta que dice 50 centímetros cúbicos la cambiemos por una boleta de 25. Pues no, eso quedó ahí. Y ese es el tipo de problemas que nos interesa poder atender. Sí. No sé si es que el diputado Badía quedó con la claridad. Pero hay otras consultas que yo hice respecto de los plazos para la dictación de los reglamentos. ¿Cuándo? Subsecretario. Yo puedo señalar que el reglamento que fue retirado en diversas oportunidades por directores anteriores del INDESPA y fue reelaborado, hoy día se encuentra en revisión dentro del Ministerio de Economía y yo me atrevería a comprometer me atrevo a comprometer como subsecretario de Economía que no después de 60 días debiera estar presentado en Contraloría. Esa es vuelvo a decir, aquí tenemos, esto ya fue enviado al Ministerio de Economía, está en la revisión final. No quiero ser más estricto en el compromiso, porque la verdad sería comprometer a mi subsecretaría, a mi cartera, pero estoy seguro que es de la misma urgencia para para el equipo del ministerio que para nosotros, y por lo tanto espero que en 60 días lo podamos tener ingresado a Contraloría, donde obviamente ahí sí que no puedo comprometer el plazo de tramitación. Pero eso sí que me parece que es un criterio razonable que podemos comprometer en esta sesión. Muy bien. Sí. Bueno, yo quiero establecer algún procedimiento que podamos acordar entre todos y todas. Creo que lo que más he escuchado en las intervenciones dice relación con datos, ¿no es cierto?, de las realidades de las regiones. Ojalá, director, que usted nos pueda entregar esa información por territorio para que cada uno de los parlamentarios pueda entender un poco la realidad de cada uno de los distritos. Y propongo que de aquí a el viernes 21, bien digo, podamos pedirle a los diputados y diputadas que nos hagan llegar la nómina de invitados a la Secretaría
para que nosotros podamos adecuar esa agenda para la próxima sesión. Sería interesante también escuchar, como lo sugirió el subsecretario, algunas organizaciones que nos digan también esto como de la casuística, para que veamos, ¿no es cierto?, en detalle que hay dificultades y que en realidad a todos nosotros se nos ha acercado organizaciones que han quedado un poco bloqueadas. Y eso genera también un impacto a futuras postulaciones de proyectos, fondos concursables que son muy necesarios para el desarrollo de la pesca artesanal, y lo que tenemos que evitar es que se sigan acumulando. Entonces, primero el saneamiento de los que ya están en una condición como media híbrida, porque yo entiendo también que Indespa no ha querido avanzar mucho, porque si no los vamos a terminar de matar. Por eso está, ¿no es cierto?, en una condición de revisión, y que los términos de referencia nos sigue diciendo de que no podemos darle la respuesta porque hay poco criterio. Yo creo que eso es lo concreto. Hay poco criterio con la aplicación, ¿no es cierto?, de las bases que finalmente tienen los proyectos, y yo creo que ahí es donde también hace refuerzo este proyecto de ley, y que es parte también de las voluntades de los autores de esta iniciativa. No sé si es que hay algo más que agregar. ¿No? Subsecretario. Diputado Brito. Presidenta, entiendo por lo que usted mencionó que vamos a fijar una fecha para poder recibir invitados. Sí. Propuesta de invitados. Yo creo que también es importante fijar una fecha para el plazo de indicaciones, en el entendido de que el proyecto en la actualidad tenemos que ser capaces de que se haga cargo de todo lo que aquí se ha planteado, y creo que todavía es perfectible. Mire, es que estos son los plazos. Nosotros tenemos, lo que acabo de proponer es que hasta el viernes 21 los diputados pueden hacer ingreso de la nómina de invitados, porque de acuerdo a esa nómina nosotros vamos a sacar cálculo de que si es que vamos a tener que citar 2 veces a la semana, o si es que nos da para 2 sesiones más, porque depende de la demanda que ustedes me envíen. Y una vez que podamos hacer... y una vez que nosotros podamos escuchar a los invitados que expongan, nosotros recién podemos votar la idea de legislar. Y una vez que se vote la idea de legislar, tenemos que fijar plazos para indicaciones. Entonces, todo depende de la cantidad de propuestas que nos lleguen, para que nosotros hagamos un cálculo y podamos hacer una proyección con respecto a la cantidad de sesiones y el tiempo estimado que va a tener el tratamiento de este proyecto de ley. No sé si es que hay alguna otra consulta. Director, por favor, tiene la palabra. Presidenta, solamente porque habían quedado una consulta del diputado Romero respecto de la modalidad de postulación y particularmente sobre el tema de los concursos. Comentarte que efectivamente hay convenios regionales que ya están durante este periodo levantándose las bases de concurso, y por tanto van a ser publicadas en el sitio web. Y respecto también de los concursos nacionales, también toda vez que el Consejo aprobó una cartera de nueva iniciativa, nosotros estamos construyendo también todos los concursos para que también no solamente las organizaciones, los pescadores puedan ver los concursos que van a estar vigentes en postulación, sino que vamos también a plantear un poco los meses en que van a estar disponibles los distintos concursos, para también ordenar la postulación, para que los pescadores también vean cuál es el mes a lo mejor en que pueden postular, a qué requerimiento, a qué necesidad en que ellos ven reflejadas sus necesidades. Usted, director, tiene también un convenio de colaboración con el gobierno regional de Atacama, ¿o no? Estamos a puertas de firmar ese convenio. Ah, perfecto. Es que el diputado Badía preguntaba cuáles son los otros convenios de colaboración que tienen con otros gobiernos regionales, o fue el diputado Romero, porque también sería súper interesante tener la experiencia. Hay programas que son evidentemente aterrizados a los distintos territorios, pero hay gobiernos que todavía no se abren a esa posibilidad. Y creo que en el contexto de descentralización, uno de los temas más sentidos justamente es el fomento de la pesca artesanal en las regiones. Entonces, quizás en algún minuto podríamos abrir un espacio para que nos vengan a contar un poco de cómo se han hecho esos convenios de colaboración. Diputado Romero. Sí, Presidenta, sería bueno
conocer con qué gobiernos regionales ya tienen algún convenio. Por ejemplo, a mí me interesa la región del Biobío con don Rodrigo Díaz, si es que falta poco para dar una manito y empujar que este convenio se ejecute lo antes posible. ¿Le parece? Estamos a vuestra disposición, aquí pura paz en esta comisión. Ofrezco la palabra. ¿Hay alguna otra palabra solicitada? Ya, porque tenemos un segundo punto de la tabla. Antes que termine la hora de la sesión. Invitamos al subsecretario de Pesca para que nos hable sobre el segundo punto de la tabla, que no ha dado su opinión el subsecretario. Mire, para contextualizar, porque me está soplando acá el secretario, que este es un proyecto de ley que viene en segundo trámite constitucional y que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de sostenibilidad económica y social para la actividad pesquera y acuícola y de desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles, entre otras materias. Este es un proyecto de ley que, como viene en segundo trámite, entiendo que nos tendría que contar también un poco la opinión del Ejecutivo con respecto porque es una moción parlamentaria, entiendo, de los senadores Jorge Pizarro, Rabindranath Quinteros, el senador también David Sandoval, no sé de qué año será este. Hace un año más o menos. ¿Hace un año? Un año y medio pendiente en tabla en la comisión. Entonces, no sé si es que, subsecretario, a lo mejor podríamos para la próxima sesión, para que nos cuente también. Sí, por supuesto. Encantado, para la próxima sesión podemos, si usted lo solicita, Presidenta, podemos entregar una opinión específica del proyecto. No obstante, quiero hacer una observación general. Así como ocurre con la ley corta, en la llamada ley corta que se encuentra en el Senado, que, bueno, era una ley que alguna vez fue corta y después fue incorporando diferentes materias. Esa ley aborda un conjunto de materias que son básicas o del cuerpo de una nueva ley de pesca. Son elementos constitutivos de una nueva ley de pesca, están en la discusión de fondo de una nueva ley de pesca. La percepción, y nosotros podemos entregar un informe completo si nos lo plantean sobre esta materia, es que esta moción parlamentaria efectivamente está referida a aspectos que son sustantivos de la nueva ley de pesca, que esperamos poder discutir en un breve plazo en este Parlamento. Y por lo tanto, me resulta complejo enfrentar una conversación parcial y no tener una mirada sistémica de esta conversación. Perfecto. Porque finalmente es como estamos viendo un vehículo nuevo y estamos comprando un repuesto que después a lo mejor no calza en la conversación. Qué bueno el ejemplo del repuesto. Entonces, por eso es que sugeriría eventualmente, si usted, y por eso es que hemos planteado otros proyectos con mayor urgencia en la tabla, como el que acabamos de ver, pero si usted me lo plantea, Presidenta, podemos entregar un informe más en detalle de este proyecto en la próxima sesión. Subsecretario, yo me quiero quedar con su alcance, en realidad tiene toda lógica. Viene la discusión de la ley madre en materia de pesca y la nueva ley de pesca tiene que ser justamente la instancia para poder incorporar estas otras modificaciones, perfeccionamientos, mejoras, incluso algunas que son aprehensiones, pero que van en la línea de la modificación a la ley de pesca y acuicultura. Y evidentemente se nos complica y se nos enreda el debate si es que lo hacemos de manera parcelada y de manera aislada, si es que no vemos, ¿no es cierto?, de manera macro y más general la discusión que se viene próximamente y que ustedes están a puertas de hacer ingreso con la nueva ley de pesca. Entonces yo lo que propongo es que proyectos de esta índole las podamos dejar en stand-by
sin prejuicio de que las vamos a tener presentes y que cuando se genere la discusión vamos a ir, ¿no es cierto?, a los temas que están ahí pendientes para ver cómo se aborda artículo por artículo, pero creo que es lo más razonable. No sé si que ustedes están de acuerdo conmigo de que estos proyectos que vayan en la modificación de la Ley de Pesca y Acuicultura los podamos mantener ahí un poco congelados, sin prejuicio de que esto no significa de que vamos a congelar la comisión. Hay muchos proyectos y sobre todo, por ejemplo, que es de mucho interés y además es bien sensible en los territorios de Indespa. Es un proyecto que nos va a tomar tiempo porque van a venir también a varios actores y parte del sector de la pesca también a exponer. Entonces, incluso nos daría como para justo estar a la espera, ¿no es cierto?, del ingreso de la nueva ley de pesca. Diputado Badilla. Suspendemos la tramitación de este entonces, presidente. Sí. Presidenta, se la voy a devolver. Su Dígame. propuesta está al borde de la sensatez. ¿Les parece? Ya, perfecto. En especial. Y yo también, porque yo les dije que venía esta comisión con ganas de poder tener el mejor fair play. Diputado Romero, ¿qué hacemos con su proyecto de ley? Lo tratamos, yo no tengo ningún problema, pongámoslo en discusión. Y eso también depende de usted. Nosotros tenemos toda la voluntad, está incluso en tercer punto de la tabla el día de hoy, todavía nos quedan unos minutos. Entonces, quiero que podamos también acordar en la comisión la disposición para ver cómo ordenamos la discusión en realidad, porque también tiene que ver con la modificación a la ley de pesca. Sí, Presidenta, el tema es por el tiempo que lleva en la comisión, por lo necesario que se hace de lo que pasó en Arica hace poco tiempo atrás. Y repito, si se vota en sala, en la comisión y se rechaza, bueno, se rechazó. Pero quiero que por favor se discuta un proyecto de ley que mi equipo trabajó, que lo consensuó con dirigentes de varias regiones del país y está durmiendo aquí el sueño de lo injusto. Si no estuviera, y lo quiero decir con mucha claridad, si el senador Núñez no lo hubiese copiado íntegramente, yo estaría tranquilo. Pero vestirse con ropaje ajeno yo creo que no le hace bien a nadie, Presidenta. Por lo tanto, solicito que se discuta en la comisión. Ya, está bien. Ojo, que lo único que le quiero comentar, diputado Romero, es que el proyecto de Indespa viene con urgencia. Y usted sabe reglamentariamente que esto nos puede atrasar con la discusión. Y a mí lo que me preocupa, porque yo tengo toda la disposición, lo que me preocupa es que terminemos el de Indespa y entremos a la ley de pesca. Entonces no va a haber margen. Perdón, Presidenta, si eso ocurre, bueno, yo lo entenderé, porque pasaría lo mismo con el proyecto, con mi proyecto en el Senado. Muy bien. Oiga, entonces, a lo mejor sería interesante que podamos escuchar una presentación del proyecto de ley por parte suya como autor de la moción parlamentaria. No sé si es que quiere hacerla ahora o la dejamos para la próxima sesión si es que nos da tiempo. Eso, para que nos explique bien el detalle cuáles son las dificultades y además aproveche de adelantarnos un poco de la discusión allá del Senado, porque es un poco similar los avances. Usted ha hecho, ¿no es cierto?, también la precisión y la observación que es distinto, cuota de lo que usted establece. Entonces, quizás en la próxima sesión, si hacemos los tiempos, usted podría también explicarnos en detalle el proyecto de ley. De hecho, me hicieron llegar algunas observaciones de pescadores de Puerto Natales con respecto a que si es que se hace la movilidad de los tripulantes, ellos tienen el temor de que después de 2 años de poder sacar la residencia, ellos puedan sacar después, por ejemplo, licencia de buzo, que es lo que hoy día se permite, y que se desvirtúe, ¿no es cierto?, el objetivo central que tiene este proyecto de ley. Entonces, para que usted también lo tenga en consideración, le voy a hacer llegar las observaciones para que también nos aproveche de hacer esa precisión.
¿Les parece? Entonces, si es que no hay nada más, ninguna palabra. Bueno, agradecer la presencia del diputado Calixto acá en esta discusión. La verdad es que le da prestigio su presencia, diputado. Presidenta, como ha sido aludido, la verdad pido la excusa porque estaba en Comisión de Constitución, estamos viendo las reglas del uso de la fuerza en Comisiones Unidas con Seguridad. Así que muchas gracias por permitirme estar acá. No, muchas gracias, colega, muchas gracias, subsecretario, muchas gracias y mucho gusto, director, mucho éxito. Tiene un tremendo desafío y partimos también con un tremendo proyecto que va a ayudar, ¿no es cierto?, en la mejora de los procedimientos internos de INDESPA. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.